Muy buenas tardes, les habla Camila Rebeco, soy la directora de revista Ofelia, una plataforma que difunde a artistas visuales de todo el continente. Estoy muy contenta de poder formar parte de este ciclo de entrevistas a artistas visuales de Loprado, ¿sí? Este es un ciclo financiado por la Convocatoria Pública 2020 para el fortalecimiento de la planificación y gestión cultural local del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Presenta este ciclo Fundación Cultural Loprado y Municipalidad de Loprado. Colabora Área de Gestión de las Culturas y el Patrimonio de la Universidad Católica Silva Enríquez y Revista Ofelia. Hoy vamos a tener el placer de reunirnos con el artista Francisco Campos Saldías, ¿sí? El primero de estos artistas visuales que forman parte de este ciclo. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, acá Cami, todo bien. Bien, Con mucho bueno, calor el día de hoy, pero todo bien. Encantada entonces de saludarte y de que formes parte de este ciclo. Es una oportunidad fantástica también que a través de Loprado podamos ir conociendo a creadores de diferentes comunas de allí de Santiago. En principio, Francisco, decirte que me asombra mucho, pero muchísimo, cómo en tan poca cantidad de tiempo, porque sos por supuesto un artista joven, has podido incursionar en tantos terrenos, ¿no? Dentro de la plástica, dentro de lo visual, dentro de lo expresivo, áreas que son disímiles, pero que de alguna manera has encontrado la forma de relacionarlas, ¿sí? Para que formen parte de tu imaginario. ¿Por qué? ¿Por qué tanta curiosidad por indagar desde siempre en tantos terrenos? Mira, yo igual siempre he tenido la misma postura y gran parte de esto es culpa de mi familia, es culpa de mis padres. No lo digo de una mala manera, todo lo contrario. Yo no sé, tenía 5 o 6 años y ya andaba con lápices rayando las paredes de mi casa. Mi hijo actualmente tiene 4 años y está haciendo lo mismo. Entonces, a mí desde chico, claro, desde chico me dieron esa libertad de poder expresarme con distintos medios, a pesar de que quizás no era el formato adecuado. O sea, no todos los papás van a dejar que su hijo arregle las paredes. Y está bien porque también hay material, hay situaciones, ¿no es cierto? Hay espacios para que uno desde pequeño quizás se explaye o experimente. Pero yo tuve esa libertad. Eh, Tuve una educación bastante tradicional, en un colegio tradicional. Tengo muchos hermanos mayores. Uno de ellos siempre me estuvo apoyando a descubrir cosas. Me llevaba a museos, me mostraba artistas, me mostraba música. Mi padre me enseñó muchas cosas que tenían que ver con lo manual, con lo intelectual. Y yo creo que ahí también se potenció un poco mi interés con este espacio creativo y libre para experimentar distintas cosas. Yo por ahí también menciono de que al salir de la enseñanza media, no tenía claro dónde dirigirme. Me gustaba el dibujo, me gustaba la música, me gustaba el arte. Tampoco tenía muchos medios para elegir cualquier carrera o cualquier oportunidad educacional, así que tuve que pensar un poco, ver mis alternativas, y desde ese punto yo tomo lo que es la ilustración. Para mí lo que fue la educación escolar, ¿no es cierto? La educación primaria, si bien fue bastante tradicional, también me quedo con las enseñanzas y libertades que algunos profesores me daban. O sea, mientras mis compañeros, por ejemplo, hacían un trabajo muy pauteado, a mí me tenían, no sé, en una pared haciendo un mural con temática libre. Entonces también como que yo buscaba las circunstancias y también entregaba las cosas con cariño. Y eso fue generando un poquito esa como mezcla de oportunidades y de trabajo a través de estos años. Qué interesante, porque fuiste motivado por el entorno familiar, ¿no? Que a veces es clave para potenciar lo que uno tiene ganas de decir, pero también fuiste motivado por aquellos primeros profesores. Podríamos suponer, Francisco, que estabas predestinado a dedicarte a las artes. Sí, yo creo que mi error más grande hubiese sido no reconocer eso, no seguir intentándolo, porque el arte no es fácil, hay que decirlo, en cualquiera de sus áreas no es fácil. El,
el que dirán de la gente también muchas veces es fuerte, o sea, que el artista aquí, que la persona que dibuja, que por qué no haces esto, por qué no haces esto otro. Hay una cierta edad donde también hay una presión social. Oye, ¿tú en qué trabajas? Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, pero cómprate un auto. Oye, pero tienes que ver una casa. Y el arte no te lo facilita. Pero, pero sin embargo, me quedé con lo que a mí me gustaba hacer. Trabajé en algún momento en cosas que quizás no me gustaron, pero me permitía, ¿no es cierto?, tener cierta seguridad para hacer otras cosas. Entonces, yo estudiaba lo que yo quería y yo me pagaba mi carrera. Trabajaba en algo que no me gustaba o que no me aportaba quizás en ese momento, pero sí me permitía la libertad de hacer lo que yo finalmente quería hacer. Exacto. Y en este transcurso y en este devenir, lograste de alguna manera fijar también tus intereses en un terreno que está relacionado al de la ilustración. Y es interesante porque por ahí en la práctica del dibujo, de la pintura, siempre está relacionada a la representación de un objeto que tenemos al frente, ¿no? Que hay que representar, y la ilustración, por el contrario, supone, digamos, darle rienda suelta a la imaginación, ¿no? Sin la Exacto. necesidad del modelo. Exacto. Ocurre una dicotomía en el fondo. O tú eres un dibujante técnico, que también en parte lo soy, porque soy diseñador industrial. O sea, es algo súper concreto, con medidas reales, que yo aquí, o un japonés, o un ruso, lo ven igual y lo miden igual. La ilustración, sin embargo, es algo súper personal, es algo muy conceptual, que entrega un mensaje sin duda, pero ese mensaje está abierto a la interpretación de quien lo admira, de quien lo lee, de quien lo compra, de quien lo tiene en su pared, de quien lo tiene en su cuaderno. Entonces ambas cosas son para algunos muy iguales, pero en realidad el momento de sentarse y trabajar en eso es donde tú decides finalmente, o sea, uno de estos dos mundos, los dejo uno a cada lado, o sencillamente, como lo hice yo, hago ambos y les saco provecho a ambos. Sí, y lo curioso también es que el terreno de la ilustración, bueno, te permite además desarrollarte laboralmente en terrenos muy concretos. Digo, más allá de todas las vicisitudes y de lo complejo que sea poder cumplir este sueño de vivir del arte, ¿no? La ilustración da trabajos puntuales, digo, esta idea de ilustrar libros o cuentos infantiles. Hay mucha versatilidad y hay posibilidades, digamos, dentro de este terreno. Pero además de eso, la ilustración también permite generar un cruce entre lo tradicional y también lo digital, por ejemplo, y es algo que está presente en tu trabajo. ¿Por qué esta curiosidad de innovar en formatos que están vinculados a lo tecnológico? Entiendo igualmente que lo tuyo empieza en el papel, que es el soporte que elegís, pero que termina algunas veces en una pantalla, digo, en una computadora. ¿Por qué este interés de generar esta transición entre un lenguaje y el otro? Yo creo que es algo que se fue dando a raíz de la experimentación con medios digitales, con lo que es, Perfecto. por ejemplo, la edición a través de software, ¿no es cierto? La creación de imágenes a través de programas que te permiten generar distintas formas, distintos tratamientos, que quizás la parte plástica es un poco más complejo y también genera un gasto. El computador aguanta mucho, te puedes estar un mes, ¿no es cierto?, trabajando y tu computador no te va a cobrar más. No es lo mismo trabajar de manera plástica, ¿no es cierto?, gastar 10 litros de pintura para obtener un resultado. Y a medida que yo fui descubriendo esas distintas plataformas, fui un poco decidiendo y también me fui afectando en la inmediatez de las cosas. Hoy en día todo es inmediato, ¿no es cierto? Y a veces tú tienes un trabajo que, no sé, te va a llevar un mes de trabajo manual, pero de repente combinar esa raíz, ¿no es cierto?, manual, que es lo que yo hago, la raíz análoga, con lo digital, te permite, te da un empuje y también te pone, a veces, no lo digo de manera competitiva, pero sí te pone delante de otros. Entonces tú de alguna manera tienes tu postura y puedes ofrecer más, ¿no es cierto?, a una oportunidad.
puede decir, oye, mira, hago esto. Sí, no, y aparte, hoy justamente, en este bombardeo de imágenes, los artistas están muy expuestos a las redes sociales y hay que mostrar mucho, ¿no? Hay que mostrar mucho todo el tiempo. Hay que tener todos los días material nuevo para mostrar. Y eso es una locura, porque los artistas, digamos, tienen un trabajo que es muy minucioso, pero de alguna manera acercarte a las nuevas tecnologías podría generar como llegar a buen puerto de una manera más rápida, ¿no? Por ahí eso tiene que ver con la idea del atajo. Por supuesto que tiene que haber siempre una base muy sólida, pero se relaciona también con esto, ¿no? Te permite resolver o ejecutar de una manera más rápida, más inmediata. Exactamente, es una especie de tren en el que tú te tienes que subir como sea. Claro. No puedes dejar ir, pero te vas a quedar atrás. Y la idea no es esa, la idea es que tú estés siempre muy particularmente con lo tuyo, ¿no es cierto? Muy arraigado a lo que tú haces, pero que no dejes pasar esa instancia. Yo me he atrevido a hacer muchas cosas sin tener nada. O sea, un día yo dije, me interesa el tema de los cuerpos pintados, quiero ver dónde puedo exponer, aparte de eso, que es un tema muy nuevo en el momento que yo lo empecé a hacer, quiero juntarlo con mis ilustraciones y quiero que la gente lo vea. ¿Dónde lo hago? Y fui literalmente puerta a puerta buscando dónde podía llegar con esto, ¿no es cierto? Con esta carpeta llena de cosas que ya había hecho y otras que quería hacer. Y bueno, se dieron las cosas y me abrieron las puertas finalmente a distintas centros de exposiciones, centros culturales. Y ahí yo me di cuenta que en realidad tú puedes ser muy bueno, pero la oportunidad no te va a llegar. Igualmente, a lo mejor no vas a ser tan bueno, no vas a ser tan pulcro, pero si buscas y buscas y buscas, en algún momento vas a encontrar algo y eso te va a empezar a llevar a otras instancias. Sí, parece que hay que ser súper perseverante, ¿no? Y no tenerle miedo, digamos, al fracaso, saber reponerse mucho. Es un poco lo que decías al comienzo, ¿no? De la entrevista. Es complejo, es muy... tiene muchos vericuetos la carrera de un artista. Sí. Francisco, más allá de la ilustración, de esta mixtura entre lo tradicional y lo digital, y del recorrido que has hecho, hay algo también muy coherente en tu trabajo, que si bien experimentás diferentes técnicas, diferentes temáticas, siempre te has mantenido, parece, muy fiel al realismo, a la representación, digamos, de lo cotidiano, del entorno, ¿no? ¿Por qué tu interés por mantenerte dentro de ese grupo, ¿no? De artistas? Sí, mira, en algún momento tuve una oportunidad de un curso de pintura, que está orientado a lo que es la intervención artística, ¿no es cierto?, a exponer un tema de manera mucho más conceptual. Y desde ahí yo me fui dando cuenta que yo, por más que quería pintar una pelota cuadrada, por darte un ejemplo, me seguía saliendo redonda. No cabía en mi cabeza, no podía dar a luz, ¿no es cierto?, una pelota cuadrada, no estaba en mí. Podía ser del color que quisiera. También me fui dando cuenta que yo soy muy observador, y es algo que yo heredé y también estoy heredando. Tengo este tema, ¿no es cierto?, actualmente con mi hijo, que yo lo veo, y hace muchas cosas que yo no me daba cuenta que yo hacía. Hay minutos, ¿no es cierto?, hay lapsos de silencio en donde tú no dices nada, pero tú estás analizando todo. Entonces, cuando yo de algún momento me siento a trabajar, me siento a crear, voy de alguna manera traspasando lo que yo vi, lo que yo viví, lo que experimenté, ¿no es cierto?, de una manera muy directa a través de, ¿no es cierto?, ya sea del dibujo, de una foto, de un collage. Por ahí viene, ¿no es cierto?, quizás como el interés y la rigidez, ¿no es cierto?, en entregar una pieza, una obra o un formato mucho más figurativo en el fondo. Exacto, sí. Y si hay algo que tienen en común los artistas figurativos como vos, es que tienen como un estrecho vínculo con la realidad circundante, ¿no? Parece que están como muy atravesados por lo que sucede
Justamente, y quizá por lo mismo que decís, hay que desarrollar mucho esta capacidad de observar, ¿no? Pero observar de una forma aguda, digo, como muy comprometida, no es ver, ¿no? Es como mirar de una forma muy Claro, contundente. de alguna manera tú te vuelves parte de ese entorno. Y tu tarea, ¿no es cierto?, tu obligación en este caso como creador visual, es recoger todo eso, meterlo en un cajón y finalmente exponerlo en tu obra, en tu formato, cualquiera que sea este. Sí, y además se genera una relación como muy amable con el público, con el espectador, que puede de alguna forma descifrar de una manera muy directa, ¿no? Aquello que estás representando. Claro, claro, ocurre eso, ocurre que también mi personalidad también es como muy concreta, muy, ¿no es cierto?, muy lo que es blanco, blanco, lo que es azul, y si no es azul está bien, pero te lo digo, es azul. Entonces, cuando tú generas este diálogo, cuando tú quieres contar algo, cuando tú quieres narrar, en mi caso, justamente, como dices tú, le hace mucho más fácil la interpretación o el diálogo a esta persona que le estás compartiendo parte de ti a través de eso. O sea, esto, mira, esto es, y es bastante fácil entenderlo. Obviamente, ahí van a haber cosas de fondo, van a haber analogías, van a haber conceptos que están mucho más enterrados, mucho más personales, que da para una conversación mucho mayor. Pero lo que tú primero generas, lo que tú primero ves, es justamente algo que es fácil de traducir. Es fundamental, porque viste que en el circuito del arte contemporáneo, teniendo en cuenta la posmodernidad, todas las tendencias que hay, la figura del curador, por ejemplo, es clave. Y el curador existe para explicarle al público lo que el artista quiso representar. ¿Viste? Entonces hay como discursos curatoriales de corte hasta filosófico, para que el artista pueda para que el público pueda de alguna manera empatizar con la obra. En el caso del realismo y en el caso del arte figurativo en general, esto no sucede. Claro, ese concepto del curador yo lo encuentro tremendo. O sea, para mí una persona que, que no sé cómo lo hace, porque no está dentro de mi alcance, pero es una persona que sabe mucho, que ha vivido mucho, que lee, que ve, que escucha, ¿no es cierto?, que prueba mucho. O sea, yo no podría ver quizá una persona hablando mucho de arte conceptual a tan temprana edad quizá, o con poca experiencia, o que haya vivido siempre en el mismo país. No, es todo lo contrario, es experimentar, es conocer un poco de todo, es hablar otro idioma, es escuchar cualquier música en el fondo. Porque todo eso finalmente, toda esa información que es gigantesca, te da una base para poder interpretar ciertas cosas, que yo no Seguro. la tengo claramente. Claro. Bueno, es la cosmovisión, ¿no? Que las ideas acerca del mundo y de la vida se puedan enriquecer para que lo que quieras contar tenga un contenido más denso, por así decirlo. Hablemos ahora de tus técnicas, Francisco, porque es curioso, ¿no? Que tengas afición, que tengas interés por trabajar acuarelas, por trabajar policromos, por trabajar en grafito. Decime, ¿en función de qué elegís la técnica que vas a desarrollar para tus trabajos? Mira, en principio tiene que ver con cómo tú te relacionas con tu formato finalmente. Yo ocupo, digámoslo a manera muy gruesa, papel, ¿no es cierto? En distintos formatos, en distintos tamaños, ocupo papel. Entonces, el papel interactúa también de cierta manera con ciertos materiales. El acuarela, como tú bien nombraste antes, esta cualidad, ¿no es cierto?, de algo bastante como figurativo, como muy claro de entender, el acuarela en el fondo hace lo que tú le transmites, ¿no es cierto? Pero tiene una libertad que es propia de ella, que es propia del elemento, que es propia del agua, ¿no es cierto? Tú quieres hacer algo cerrado, perfecto, pulcro, pero el papel húmedo te va a ayudar, o te va a exponer, o quizás te va a fallar.
Depende de Claro, cómo tú el lo agua quieras ver. no pide permiso. El agua es el agua, y o sea, va a ir donde tiene que ir, ¿te fijas? Entonces, no sé, si yo quiero crear algo, quiero aterrizar mis conceptos, ¿no es cierto?, para generar una idea, perfecto, trabajemos de manera ¿no es cierto?, mucho más abierto, con pinceles, con agua, con acuarela, ¿no es cierto?, con acrílico en algunos casos, que también se lleva bien, que te permite generar trabajo de capa, y ya cuando, no sé, años atrás, por ejemplo, oye, Francisco, ¿sabes que tenés que hacer un catálogo, ¿no es cierto?, para la temporada, porque los zapatos que vienen aquí, que la moda a mí no me viene, pero bueno, me lo están ofreciendo, hagámoslo bien en el fondo. Entonces, cuando es algo mucho más concentrado, ¿no es cierto?, mucho más cerrado, el lápiz te genera eso, te genera una rigidez que te permite también entregar a tu cliente, a tu amigo, ¿no es cierto?, a la persona que te pide un requisito, un requerimiento, algo mucho más concreto. Por ahí van también mis elecciones con los materiales y con las técnicas. Yo soy muy de detalle, de trabajar, ¿no es cierto?, de manera lenta. Por Sí. otro lado, es también es lo que uno hereda y lo que uno aprende de otro. Hace algunos años participé de una exposición de un artista peruano, hiperrealista. Él llegó como embajador de una marca de lápices, ¿no es cierto?, acuarelables, y dijo, chicos, yo trabajo de esta manera, nos mostró su trabajo precioso, ¿no es cierto?, eran unas embarcaciones, eran animales, eran escenas que yo también veo el día a día, ¿no es cierto?, Ajá. que yo quisiera interpretar. Y ¿Quién él es? también nos contó su técnica. Su nombre, él, Sí. si mal no recuerdo, se llamaba Antonio Benavente. Lo Ajá. conocí Bien. hace varios años atrás. Sí, que Y el Perú es una escuela gigante. cuando él nos explicó su técnica, él me decía, ustedes han trabajado con programas de diseño 3D. En ese tiempo yo todavía no lo había hecho. Estaba recién acercándome a ese mundo. Me Bien. dijo, esto es muy parecido porque son capas. Hay una capa base, ¿no es cierto? Hay capas de inicio, que es para empezar a entender lo que tú estás mostrando. Hay capas intermedias, que es para darle fuerza, ¿no es cierto? Y luego hay capas superiores que te definen y te destacan. Y también eso me marcó a mí porque él trabajaba con materiales que yo usaba por separado, pero él usaba, ¿no es cierto? Él hacía un embudo de técnicas para un resultado final. Qué Y bien. de ahí también yo Eh, empiezo a aplicar eso. Excelente. Siempre es como fundamental que en el transcurso de la carrera aparezca la figura del maestro, ¿no? Y quizá no maestro en el sentido clásico, sino esta persona que orienta, que brinda herramientas, porque de todo eso algo es como que hace clic y ayuda como a que lo que hay adentro se pueda potenciar y pueda mejorar. Exactamente, porque en el fondo tú tienes un abanico gigante de alternativas y las Sí. puedes tomar todas si quieres. Pero con el pasar del tiempo tú te vas quedando con algunas que te son más fáciles, que son más tuyas, más personales. Y finalmente esas experiencias que tú vas viviendo van marcando también por dónde tú quieres ir. Que es lo que me pasó a mí finalmente, que yo soy como muy de mis lápices, de mis pinceles, ¿no es cierto?, de tinta. Con óleo yo jamás he trabajado con óleo de manera principal, puntual, por darte un ejemplo. Y es lo que yo voy en el fondo reinterpretando en lo que yo voy usando, o sea, son mis técnicas. Llegan hasta ahí. Seguro, seguro. Francisco, para ir cerrando, me encantaría que me cuentes cuáles son los proyectos que tenés a mediano plazo para el año que viene o proyectos a largo plazo incluso, porque este es un momento, si bien todavía estamos viviendo una situación de pandemia, de alguna forma las posibilidades de exhibir, de mostrar los trabajos, se ha ido normalizando, por así decirlo. En tu caso, ¿qué esperamos de Francisco Campos para los tiempos que vienen? Mira, yo actualmente estoy en una situación de bastante bienestar, estoy tranquilo, tengo la oportunidad de hacer distintas cosas y por lo mismo también empieza la presión, ¿no es cierto?, de esa voz interna que tú tienes que te pide hacer más cosas.
¿Te fijas? Que te empieza a empujar, a ver dónde es que vas a hacer, qué estás haciendo. Si bien estos 2 años y medio de que tuvimos una situación bastante restrictiva, ¿no es cierto?, donde no hubo interacción con el público, donde muchos trabajos se acabaron, para mí fue un lapso de mucho trabajo, pero de observación, de análisis, de ver qué es lo que está pasando, de ver qué es lo que puedo hacer. Actualmente trabajo para una empresa que nos enfocamos 100% en las manualidades con papel. Hay muchos de los materiales que a mí me llegan, ¿no es cierto?, como muestra, como anticipo, que son hechos por ilustradores. Entonces yo estoy en una situación en la que hoy día yo puedo pensar, ¿por qué no hacer mi propia marca? ¿Por qué no llevar mi ilustración a un formato masivo, ¿no es cierto? A un formato masivo, a un lenguaje que otras personas puedan tomar e interpretar para otras cosas. Por otro lado, también como ahora tengo cierta facilidad de tiempos en mi trabajo, ¿no es cierto?, puedo darme a experimentar otras cosas. Y lo que me gustaría es continuar finalmente la aplicación de mis ilustraciones con mucho más trabajo, con mucho más detalle, en lo que es el trabajo de cuerpos pintados, que es una de las cosas que más nombre me ha generado en los últimos años. Porque tengo otras habilidades, porque tengo otros materiales, tengo otras instancias. Entonces ahora puedo sentarme tranquilamente y decir, bueno, hoy si quiero pintar durante 24 horas, lo puedo hacer. Y lo voy a hacer en la medida que el tiempo, ¿no es cierto?, vaya generando esa instancia, para ya quizás el otro año tener una especie de abanico mucho más interesante de propuestas visuales en este caso. Tocaste un tema importante que tiene que ver con esto, ¿no? El arte en la piel, la pintura en el cuerpo, una faceta que has desarrollado de forma paralela a la ilustración. Y con esto sí cerramos, pero me genera mucha curiosidad saber cómo un artista trabaja el cuerpo sobre el cuerpo, qué conceptualización le das. Y lo digo con cierto reparo porque hoy se habla mucho, ¿no?, de la cosificación o de la exhibición del cuerpo. ¿Qué opinas al respecto y cómo trabajas el cuerpo de forma personal? Hay algo que yo he aprendido y he entendido en estas experimentaciones, ¿no es cierto? Porque yo parto con el dibujo, luego avanzo con el tatuaje, y del tatuaje yo salgo la aplicación de una pintura temporal sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Es una obra que va a durar horas, mediodía, un día, y esto se va, no queda nada. El tatuaje no, el tatuaje queda para siempre. Entonces, tu momento es trabajar hasta que llega la foto. La foto te va a dar, ¿no es cierto?, la permanencia en el tiempo de lo que tú ya hiciste. Sobre el tema del cuerpo, es súper importante el vínculo que tú generas cuando tú estás trabajando con esta persona. Porque esa persona te está entregando todo, ¿no es cierto? Te está dejando, ¿no es cierto?, lo más preciado, que es su entereza, para que tú trabajes. Entonces también hay un trabajo de ponerse de acuerdo, de explicar lo que tú vas a hacer, de darle a entender a esta persona que sin ella ese trabajo no se puede realizar, ¿no es cierto? Siempre van a haber gente que le vea otro lado, otro sentido, otro concepto, ¿no es cierto?, que te puede criticar, que te puede aceptar, o que te puede sencillamente dar una mala experiencia con lo que tú haces. Pero cuando tú generas esta instancia de comunicación, ¿no es cierto?, de entendimiento con el otro, la libertad, ¿no es cierto?, es plena de tu trabajo. Y es lo que yo he podido generar en todas las instancias de arte corporal, finalmente. Y es la posibilidad de que la modelo, en este caso, o el modelo, se convierta, ¿no?, en una obra de arte y que su piel sea tratada de la misma manera que un lienzo. Claro, y cuando el concepto finalmente se elabora, ¿no es cierto?, culmina el concepto, las partes, ¿no es cierto?, las posturas, o todo lo que la gente pueda leer como algo denotativo, ¿no es cierto?, sobre el cuerpo, pasa a segundo plano. Todo es la obra. Ves la obra en una persona individual, ¿no es cierto?, que puede ser X persona, pero es todo un conjunto de elementos. Perfecto. Francisco Campos, ha sido un placer enorme conocerte, ¿sí? Y que seas parte de este ciclo de artistas, y el primero de ellos, ¿sí?
¿sí? Un enorme placer. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por el interés. Han sido 2 años y medio complejos, yo creo que para todos nosotros, a nivel mundial, ¿no es cierto? Creo que estas instancias también te sacan un poquito de esa pesadez que ya arrastramos hace harto tiempo, y contento de estar acá, de hablar un poco cómo fue mi crecimiento, porque también esa experiencia puede de alguna manera motivar a otros o darle oportunidad a otros. O sea, si él lo hizo, ¿por qué yo no? O sea, si él falló, yo también puedo fallar. Si a mí me fue bien, a ti también te puede ir bien. Genial la oportunidad y la instancia, de todas maneras, Camila. Sin miedo al éxito. Sin miedo a nada. Gracias, Francisco. Pero muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su atención. Hemos estado con Francisco Campos Saldías, ¿sí? En el marco de este ciclo de entrevistas de Fundación Lo Prado.